Estimados cibernautas, bienvenidos a este su canal de Telecomunicaciones al Día. Mi nombre es Carlos Pancio, soy profesor titular en Telecomunicaciones y en los siguientes minutos vamos a hablar de un concepto verdaderamente importante en telecomunicaciones, sobre todo en comunicaciones inalámbricas, tanto fijas como móviles, que está muy olvidado, es extremadamente importante y describe muchos aspectos de los sistemas inalámbricos. Se trata del verdadero ancho de banda que ocupa una señal prácticamente modulada o heterodinada hacia arriba en el canal de comunicación inalámbrico radiofrecuencia. Aquí en realidad estamos hablando sobre el espectro radioeléctrico fundamentalmente, que es una franja de frecuencias que es un recurso natural limitado que hoy en día tiene enorme importancia tanto estratégica como comercial. El espectro radioeléctrico es ínfimo comparado con un espectro llamado electromagnético que es infinito. No se conocen límites sobre el espectro electromagnético. El espectro radioeléctrico, en cambio, es aquel que nuestra tecnología hoy en día permite explotar y donde todos los servicios que conocemos inalámbricos tienen su representación allí. El espectro radioeléctrico hoy en día está completamente copado. Y en los últimos 25 años, donde ocurrió esta explosión fenomenal de nuevos servicios, de nuevos dispositivos, de nuevos sistemas inalámbricos, básicamente el espectro está por colapsar. Veamos, por ejemplo, en la siguiente lámina una situación muy interesante relacionada con los planes de frecuencia en los países desarrollados. Aquí al azar hemos escogido Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Canadá. Pudo ser cualquier otro país o cualquier otro grupo de países, el problema es el mismo. Se observa claramente que en los planes de frecuencia no cabe más nada, eso está totalmente copado. Cada cuadrito de color que ustedes ven aquí en cualquiera de las cuatro alternativas es una banda de frecuencia asignada a un servicio en particular. Radiodifusión sonora AM analógica digital, radiodifusión sonora en FM analógica digital, televisión VHF baja, alta, UHF analógico digital, comunicación satelital en banda C, en banda KU, en banda KA, por ejemplo, comunicaciones con los satélites geoestacionarios, con los satélites no geoestacionarios, GPS, sistemas móviles celulares, cualquier cantidad que ustedes puedan inventar, todos están en el espectro radioeléctrico. Todas las grandes ciudades del mundo, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington, París, Londres, cualquiera que ustedes mencionen, Buenos Aires, todos tienen problemas con el espectro radioeléctrico, porque nuevamente es un recurso limitado, donde hoy en día todo el mundo pretende entrar ahí, porque los sistemas inalámbricos son de rápido despliegue, son económicos, son muy poderosos hoy en día, porque gracias a tecnologías de modulación digital como el OFDM, a tecnologías de compresión como el Reed-Solomon, y tenemos justamente el Low Density Parity Check y muchas otras alternativas más, aseguran calidad, capacidad y prácticamente son muy rápidos. Aquí nuevamente el letargo, el retardo de señal se ha resuelto casi por completo, como en el caso del 5G en el sistema móvil celular. Punto importante nuevamente, la única forma de poder manejar hoy en día el problema de congestión espectral es ir sustituyendo sistemas altamente avanzados, muy eficientes en espectro, por sistemas antiguos que son de muy baja eficiencia. Esa es la razón por la cual los sistemas analógicos van saliendo del mercado y van entrando los sistemas digitales muchísimo más eficientes, incluso muy frugales en el consumo de energía, que también es un problema que está pendiente y que cada día es más complicado. En esta siguiente lámina hay una información absolutamente fundamental.
Ustedes ven aquí el eje en horizontal, que es el eje de frecuencias, que va desde frecuencias bajas a frecuencias altas. Luego ven un eje vertical que tiene que ver con atenuación atmosférica. La atmósfera es el medio a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas cuando se quiere establecer comunicaciones inalámbricas. La atmósfera es un medio altamente no homogéneo, sobre todo la baja atmósfera, que dependiendo de su constitución química, que depende de la temperatura, de la presión, de la humedad, de muchísimos parámetros, su grado de contaminación permitirá o no, permitirá más o menos la propagación de ondas electromagnéticas a través de él. Y ahí justamente hay un problema muy interesante que resolver. Ustedes ven esta curva de color marrón oscuro, que justamente es una curva muy irregular, que arranca de baja frecuencia y va subiendo paulatinamente hasta el infinito. Toda esta banda de frecuencias es prácticamente el espectro electromagnético infinito. Nuevamente, no se conocen límites sobre él. Ese espectro está constituido por dos subespectros. El espectro radioeléctrico, que va desde 3 kHz hasta 300 GHz, y el espectro óptico, que va desde 300 GHz hasta el infinito. Ambos tienen características y propiedades muy diferentes, no porque las leyes de electromagnetismo hayan cambiado, es absurdo, siempre van a ser las mismas. Aquí prácticamente el problema es la forma de cómo la atmósfera responde, dependiendo, entre otras cosas, de la frecuencia de la señal que justamente se pretenda propagar por ella. Fíjense que en baja frecuencia, hasta 20 MHz, la atenuación es muy alta. Por lo tanto, no tiene sentido hacer comunicación inalámbrica en esta zona. A partir de 20 MHz hay algo extraordinario. La atenuación de la atmósfera es muy baja. Esta ventana es la ventana que vale oro. Es la ventana donde todos los servicios que conocemos, radiodifusión sonora en AM, en FM, televisión, comunicación satelital, comunicación celular, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, cualquier cosa que usted invente en radio, telescopía, todo está allí, absolutamente todo. Este espectro es extraordinariamente importante. A partir de los 20 GHz, la atenuación comienza a subir fuertemente hasta los 300 GHz, y esto se llama entonces espectro radioeléctrico. A partir de los 300 GHz ya estamos entrando en el espectro óptico, y ese espectro tiene un comportamiento muy distinto, como acabamos de decir. Frecuencias altísimas, está trabajando en el orden de 1000 THz, y prácticamente en la zona que estoy apuntando en este momento hay una serie de ventanas donde la atenuación atmosférica es bastante más baja. Una de ellas es la más importante, que es justamente la que corresponde al espectro de luz visible, que va desde el azul hasta el rojo, donde de 470 nanómetros de longitud de onda hasta los 720 nanómetros en el rojo, prácticamente la atmósfera es transparente. Y eso hace que nosotros podamos ver los astros en el cielo por la noche con los diferentes colores, ya que la atmósfera es transparente a esa longitud de onda. ¡Wow! Esta es la nueva frontera hacia la cual apunta todo lo que tiene que ver con comunicaciones inalámbricas. Se pasa del mundo electrónico al mundo óptico. El computador electrónico está por desaparecer y el computador óptico está por entrar. Mucho más velocidad, mucho más capacidad, mucho más rapidez. Hay cualquier cantidad de ventajas haciendo esto. Un punto importante, todos los sistemas de telecomunicaciones tienen ciertos elementos que se procesan prácticamente de una manera tal de que la señal que entre en ellos sea manejada en forma no lineal. Veamos esto. En esta lámina, la siguiente, vemos hacia la parte derecha lo que llamamos lado transmisor, y la parte izquierda, depende ahora de quién esté por dónde, lado receptor. En el lado transmisor tenemos dos elementos que son no lineales: el modulador y el upconverter o heterolinador hacia arriba.
El modulador recibe la señal que representa información, recibe la portadora de frecuencia intermedia, produce multiplicación entre ambos y por filtrado pasabanda a la salida saca la modulación a frecuencia intermedia. Esta modulación entra en el converter, donde prácticamente se multiplica con la señal de radiofrecuencia, que es la portadora, para sacar filtrado la señal modulada en radiofrecuencia. El valor de esta radiofrecuencia depende de en qué banda este servicio tiene que ser ubicado para que nuevamente no haya, digamos, interferencias entre servicios. Esa señal es amplificada, va por la antena transmisora al aire. La antena receptora captura parte de esta energía radiante, procesa la señal y entrega al down converter, que es muy parecido al up converter, con la diferencia fundamental de que su filtro de salida es pasabanda frecuencia intermedia, mientras en el anterior era de radiofrecuencia. Entrega la señal procesada al demodulador. El demodulador es muy parecido al modulador. Su diferencia fundamental es el filtro de salida. En el lado de demodulación hay un filtro pasabajo para recuperar la señal de banda base. En el caso de la modulación hay un filtro pasabanda centrado a frecuencia intermedia. Estos 4 elementos siempre están presentes de una forma u otra y son los que justamente operan en forma no lineal. Todos sabemos que trabajar en forma no lineal es potencialmente un problema. No es fácil manejar eso. Veamos qué es lo que va a pasar ahí. El hecho nuevamente es, en esta siguiente lámina, vemos la señal modulante, que puede ser cualquier ancho de banda, que va a alterar la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal portadora. Puede hacerlo analógicamente, puede hacerlo digitalmente, no hay ningún problema. La señal modulada, una vez filtrada a la salida del multiplicador, justamente va a la converter. En el lado derecho tenemos justamente el esquema de la multiplicación de la señal modulante con la portadora para sacar la señal a frecuencia intermedia, modulada, filtrada adecuadamente. Esa modulación se produce gracias a esta respuesta no lineal en la ventana verde que justamente produce la multiplicación. Lamentablemente en la multiplicación también viene acompañado una gran cantidad de componentes que no deseamos, que son verdaderos problemas. La señal de frecuencia intermedia que entregó el modulador es multiplicada por la señal de radiofrecuencia en el up converter y filtrada para obtener entonces al final la señal a frecuencia de radiofrecuencia que va directamente a la banda de frecuencia que corresponda con el servicio en el canal de transmisión. Fíjense ustedes, para simplificar el problema y no llegar a conclusiones diferentes, tenemos una señal modulante de entrada a frecuencia F1, una señal de portadora a frecuencia F2. Ambas son multiplicadas por el elemento no lineal y filtradas, y a la salida vemos este espectro. El espectro de salida siempre es muy distinto a los espectros de entrada, y eso es típico de una respuesta no lineal. Aquí tenemos interferencia de distorsión armónica e intermodulación. Tenemos una enorme cantidad de productos no deseados. Uno solo es el que nos interesa, que es el segundo producto de intermodulación, que resulta ser la señal modulada. Y esa es la que tenemos que filtrar. En este caso particular, evidentemente, el filtrado es imposible. Los vectores rojos son los que tenemos que extraer de todo este espectro y no lo podemos hacer. Está fuertemente interferido. Por lo tanto, tenemos esa señal azul arriba, que es la señal no deseada. Está fuertemente distorsionada. Queremos la deseada, que está a la derecha, no lo podemos hacer. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con las señales de entrada? Veamos esto aquí. Cuando multiplicamos dos frecuencias, tenemos una enorme cantidad de salidas del multiplicador altamente no deseables. Estas y muchísimas más, pero a menor potencia. La única que nos interesa aquí es la que está dentro de la ventana punteada roja, que es justamente la que representa la señal modulada. Todo lo demás es interferencia. En esta lámina hacemos la advertencia de que las señales que entran al multiplicador deben estar controladas, deben estar conformadas. Pero resulta que la señal modulante, que es pseudo aleatoria, porque contiene información, pero tiene ancho de banda finito, no la puedo tocar.
porque es la señal que representa información, no la quiero distorsionar. Pero sí, el caso de la señal portadora es completamente diferente. Es una señal determinística donde voy a poner todas las restricciones requeridas, las restricciones necesarias y suficientes para poder lograr una señal modulada a la salida del modulador. Esos requisitos son los siguientes. Primero, amplitud, frecuencia y fase de la señal portadora estrictamente constante. Esa estabilidad hoy en día está en una parte en 10 a la 11, algo realmente espectacular. Un 1 con 11 ceros siguiéndole al 1. En punto 2, la señal portadora debe ser obligatoriamente analógica, no puede ser digital. No pueden ser pulsos, no pueden ser triángulos, no puede ser nada de eso porque tiene ancho de banda. Cuando ustedes multiplican dos señales con ancho de banda, la salida es imposible de manejar. Lo mejor que puedo lograr en la práctica es que una no tenga ningún ancho de banda y la otra tenga el ancho de banda que deba tener cuando representa información. Entonces, en ese sentido, debo procurar eso. La señal portadora debe ser analógica, sinusoidal, su ancho de banda si es 0, magnífico. Tercer punto, la frecuencia portadora debe ser muchísimo mayor que la frecuencia máxima de la señal modulante. Fundamental, para que los componentes de interferencia estén lo más separados posible y yo pueda filtrar con facilidad. Eso es fundamental en este caso. Vean ustedes que si se cumplen estos tres requisitos, el filtrado es sencillo. La respuesta segmentada roja es el filtro pasabanda que va a recoger la componente o las componentes que representan la señal modulada. Todas las demás están suficientemente separadas como para que no distorsionen, para que no alteren la señal. Todos los servicios que tenemos hoy en día cumplen con eso. Radiodifusión sonora en AM, FM, televisión, satélite, para ustedes contar. Fíjense que aquí tenemos el espectro en frecuencia de una señal modulada en AM, doble banda lateral con portadora, cumple. Tenemos al lado el espectro de una señal modulada en FM, cumple perfectamente. Tenemos aquí abajo justamente la señal correspondiente a un canal de televisión a color, donde básicamente estas portadoras que tenemos aquí, la portadora de canal, la soportadora de color y la portadora de sonido son tremendamente problemáticas, tienen mucha potencia y por lo tanto ese espectro es muy difícil de manejar, muy difícil de evitar que interfiera, es muy difícil de evitar que otros interfieran con ella. Aquí al lado tenemos la señal de televisión digital, la nueva señal digital ISDBT, Digital Video Broadcast, o el sistema prácticamente que tiene que ver con móvil celular de bajada, desde la estación base hasta el teléfono. Es un espectro OFDM, es muy confinado, tiene energía muy confinada, no tiene dispersión, por lo tanto es un espectro que puede protegerse altamente y puede evitar que interfiera a otros y que otros lo interfieran a él. Esta es la clave por la cual la televisión analógica desapareció, porque con ella básicamente los tabú channels desaparecen, 50% más eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico para televisión. ¡Wow! Esto es formidable, muy importante. Otro punto interesante es la parte satelital, se maneja igual. El espectro radioeléctrico aquí lo tenemos con 4 comunicaciones satelitales y aquí al lado, en la ala derecha, tenemos un espectro típico de móvil celular. También cumple los tres preceptos que hemos definido anteriormente. Este esquema muy interesante, muy claro, donde tengo 3 casos, A, B y C. El caso A quiere decir que la portadora es 10 veces más alta en frecuencia que la modulante. La señal se modula perfectamente. Se puede filtrar muy bien, no hay interferencia. Ahora tengo la portadora y la señal modulante a la misma frecuencia. Un desastre. Estoy rectificando la señal. No sirve. Tengo hasta componente de C. Y en el caso C, tengo todo lo contrario. La portadora tiene una frecuencia mucho más baja que la modulante. Resultado, no sirve. Simplemente no sirve. Tengo que tener mucho cuidado con la frecuencia
además de lo que hemos visto anteriormente. Compresión espectral. El modulador, además de imprimir la información sobre su señal propiamente dicha en amplitud, frecuencia o fase en forma lineal, tanto analógica como digital, tiene otra función fundamental que cumplir: comprimir espectro. Nadie lo menciona. Eso es fundamental, es una cosa tremendamente importante. No solo el modulador, lo hace el upconverter también. Muy importante. Veamos esto rápidamente para que vean lo importante que es. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos en la parte superior una banda base que es de forma triangular en frecuencia. Si le hago la antitransformada, es una función seno x sobre x rectificada. Esta señal modula una portadora. Y una vez que la portadora esté modulada, tengo el espectro alrededor de la frecuencia portadora, que es muy alta. Es su requisito. Vean ustedes el ancho de banda de esta señal. Frecuencia de portadora más máxima frecuencia modulante, frecuencia portadora menos máxima frecuencia modulante. Si la frecuencia portadora es muchísimo mayor, por lo menos 10 veces en la práctica, la mayoría de las veces está por encima que la máxima frecuencia de la señal modulante, pues evidentemente el espectro justamente se comprime. La compresión es importante. Mientras más alta la frecuencia, más se comprime, evidentemente. En esta gráfica se procura mostrar eso, donde justamente el espectro que hemos tenido aquí modulado en la gráfica en realidad es está comprimido. Aquí nuevamente lo vemos en un canal de audio. Igualmente, no es es aquel en el canal, fuertemente comprimido. Muy importante este concepto. Veamos una aplicación para que se den cuenta. La única forma de poder transmitir una señal a través de una antena es que esta señal pase a través de un modulador para comprimirla y salir por la antena. ¿Por qué? Veamos esta lámina. Aquí tenemos una fuente de señal de información cualquiera. Está acoplada a la línea de transmisión y la línea de transmisión está acoplada a la antena. El acoplamiento se hace a una sola frecuencia. El que trabaja en esto sabe muy bien que esto se hace en una sola frecuencia perfectamente. Resulta que en la antena, cuando le hago un barrido en frecuencia, en este caso es una antena resonante, no tiene por qué serlo, es este caso. Cuando la antena resuena es resistiva. Si la línea de transmisión es resistiva, pues ese es el punto que nos interesa en el acoplamiento. Cuando la frecuencia está por debajo, la antena se hace capacitiva. Cuando la frecuencia está por encima, se hace inductiva. ¿Qué significa eso? Que un espectro con ancho de banda que yo pretendo sacar por la antena para acoplarla al espacio exterior, no puedo lograrla sin distorsión. Fíjense que el espectro aquí arriba está distorsionado. No puedo salir, el ancho de banda es muy grande. La antena está acoplada a una sola frecuencia. ¿Cuál es la solución? Bueno, vean esto con mucho cuidado. Ponga un modulador a la salida de la fuente, póngale potencia, acople a la antena y salga al aire. ¿Por qué? Porque el modulador comprime el espectro. El espectro en banda base se comprime fuertemente y la antena prácticamente ve una portadora. Y en ese sentido puede acoplar hacia la salida. Hoy en día se pretende que la antena sea multibanda o sea de banda ancha. Pero es porque hay un problema distinto. En el celular, por ejemplo, pretendo recibir la FM, pretendo recibir GPS, pretendo recibir también la señal móvil celular y transmitirla también a frecuencia distinta. Oye, ya le estoy pidiendo mucho a la antenita. Entonces la antena tiene que tener características nuevas que una antena de condiciones anteriores no puede cumplir. Esta antena ahora requiere nueva tecnología, microstrip por ejemplo, con una serie de trucos muy interesantes de los cuales vamos a hablar posteriormente, donde una antena puede tener multibanda o puede ser de banda grande. Banda grande es tener un porcentaje de 2%, 3%, 5% de la frecuencia de portadora, no mucho más. Sin embargo, es todo un logro, es importantísimo hacer eso para poder entonces meter una sola antena dentro del equipo celular
y poder trabajar y recibir 3 o 4 señales simultáneamente. Es todo una proeza hacer eso. En este caso particular vemos, por ejemplo, en condiciones normales, que una antena tiene en su impedancia una parte real y una parte reactiva. Yo tengo que acoplar esa impedancia a la salida del modulador. Por lo tanto, requiere una red de acople. El diseño de la red de acople se ha hecho aquí. No lo voy a explicar porque me va a tomar mucho tiempo, pero estaré más que encantado en explicárselo a cualquiera que le pueda interesar. El punto nuevamente es, todos esos cálculos se hacen a una sola frecuencia. Evidentemente es la frecuencia de acoplamiento, es la frecuencia a la cual el SWR vale 1. No tengo onda estacionaria. Importantísimo eso. Entonces, punto interesante, el modulador es imprescindible para que esto se pueda hacer. Vean para que en la práctica se cumplen las cosas que teóricamente definimos. Es un canalizador de espectro que tiene a su entrada una antena monopolo cargado y aquí tengo un generador de barrido que saca su señal por este monopolo cargado. Este barrido lo captura esta antena y lo presenta en el analizador de espectro. Y este muestra justamente la curva que habíamos visto anteriormente, comportamiento capacitivo, resistivo, inductivo. Nada nuevo, en la realidad eso se cumple. Cuando uno tiene una antena ya aguda, por ejemplo, que en realidad viene cortada a una sola frecuencia, supongamos aquí que está cortada para el canal 8, que es justamente una señal de VHF alta, abierta. Quiero recibir con esta antena también los canales bajos hasta el canal 2 y quiero recibir los canales altos hasta el canal 13. Mientras más separado esté el canal que quiero recibir al canal 8 para el cual está cortada la antena, más distorsionado estará, porque simplemente la antena no puede mantener matching y por lo tanto lógicamente tiene distorsión sobre la señal. Fíjense que aquí tenemos una curva del SWR estacionaria con respecto a la frecuencia, donde nuevamente tiene las mismas características. Esta no es una antena resonante, es una antena tipo bocina. En microondas es donde se utiliza, y esta antena es una antena que se utiliza para comunicaciones satelitales. Igualmente tiene respuesta de ese tipo. Cuidado con los equipos de medición, entre ellos el analizador de espectro. También tenemos problemas con el medidor de intensidad de campo, tenemos problemas también con los equipos que están relacionados con tratar de hacer mediciones sobre señales de radiofrecuencia. Hablemos del analizador de espectro. Aquí nos referimos a uno de los 3 tipos que existen en la práctica. Este es el analizador superheteroidino, que es el más utilizado. El analizador sirve para sacar información espectral, así como el osciloscopio lo tiene para información temporal. Para saber qué es lo que nos da de información el analizador de espectro, tengo que conocer su esquema de funcionamiento. En el extremo izquierdo arriba tenemos el espectro en RF de una señal, de un servicio cualquiera. Lo voy a sintonizar, lo voy a capturar prácticamente con el amplificador de RF que tiene el analizador, que es bastante amplio en ancho de banda. Paso por un atenuador variable para proteger algo que se llama el mezclador de entrada, que es sumamente sensible y es realmente muy delicado. El analizador de espectros, prácticamente buena parte de su costo está ahí. El generador de rampas que vemos aquí abajo es una rampa en voltaje, va a entrar al EDSO, al oscilador controlado por voltaje, para sacar a la salida hacia el mezclador un barrido en frecuencia. Ese barrido en frecuencia va a depender de la rampa, de cuán ancha es, de qué pendiente tiene, y básicamente ese barrido entra en un amplificador y de ahí va a un filtro ajustable, un filtro enormemente importante, y ese filtro prácticamente es barrido en frecuencia, ¿sí? Esa salida es amplificada y va directamente al detector de cristal, que hace algo muy interesante. Detecta la envolvente de la señal RF, la envolvente. Una vez que lo haya hecho, tengo señal en banda base. Aumentó el ancho de banda.
porque ya la portadora no existe, ahora llevé la señal a banda base, volvió a tomar su ancho de banda, no original, porque en el canal pudieron haber ocurrido muchas cosas, el acoplamiento de la antena de la línea de transmisión hacia el medio de transmisión justamente en el lado del transmisor también ha podido tener algún problema, la antena receptora y todos estos elementos que conforman el analizador que no debieran pudiesen alterar hasta cierto grado el asunto pero resulta que esta envolvente pasa por un filtro de video para quitarle el ruido de fondo y verlo más limpio en la pantalla, va directamente a la deflexión vertical del analizador. En la deflexión horizontal, que sale justamente del generador de rampa, tengo prácticamente un eje temporal. Aunque digan que sea frecuencia, es temporal. Lo que pasa es que yo voy a rotular ese eje en frecuencia para ver, por ejemplo, a qué frecuencia, qué le pasó a la envolvente. Esa es la idea. Nunca puedo presentar una señal de RF en la pantalla de un equipo. Ninguna pantalla, en ninguna tecnología es capaz de presentar una señal de RF. Su variación es demasiado rápida. A cristal, líquido, plasma, llámelo usted como quiera. Dicho sea de paso, CRT es el mejor en ese sentido. Tiene la respuesta más rápida. No puedo presentar nada en RF. Todos son señales indirectamente representadas en pantalla. Entonces, en ese sentido, prácticamente, si voy a medir ancho de banda en un analizador de espectro, tenga usted cuidado, porque está midiendo el ancho de banda de una señal que realmente está en banda base, no está arriba en el canal, no está arriba en el canal, no es el ancho de banda que está en el canal. Ahora llega la buena pregunta, ¿por qué tengo que separar las portadoras cuando prácticamente voy al canal? Porque para bajarlas tengo un filtro que es causal, que tiene cierta respuesta, la respuesta no es suficientemente selectiva y por lo tanto tengo que separar obligatoriamente esas portadoras, no porque el ancho de banda en RF sea el que muchos pretenden que sea, no es así. El ancho de banda en banda base no es el ancho de banda arriba, no. El ancho de banda arriba es el ancho de banda comprimido sobre la portadora. Fíjense que en microondas, por ejemplo, en comunicaciones, siempre se habla de frecuencias, de 3 GB, de 4 GB, de 7 GB, de lo que fuese. Porque en realidad el ancho de banda ahí no es en realidad el que está complicando el problema. El que complica el problema son siempre los filtros. Los filtros a frecuencias altas son un dolor de cabeza. No es fácil diseñar filtros ahí. Cada día son mejores, pero le falta mucho para hacer lo que debiesen estar haciendo. Vean, por ejemplo, esta imagen última. Aquí tengo prácticamente el espectro de una señal de televisión analógica con la portadora de canal, la portadora de color y la portadora de sonido. Esta señal de RF es capturada por el analizador de espectro, es procesada a la salida de frecuencia intermedia, tiene esta forma. Y nuevamente, cuando pasa por el filtro y pasa por el detector de cristal de RF, tiene esta forma aquí abajo. La señal está bastante más suavizada, la señal evidentemente pasó por un filtro de video para quitarle mucho ruido para poderlo ver. Este eje, que en realidad es un eje temporal, ha sido rotulado en frecuencia para que coincida prácticamente con los topes extremos de izquierda y derecha del canal en RF supuestamente. Este ancho de banda es realmente infinitesimal. Este ancho de banda es el ancho de banda de 5.75 MHz con la banda de guarda de 250 kilo. Entonces, evidentemente, en el analizador de espectro hay que ver con mucho cuidado qué es lo que está pasando. Sí podemos ver distorsiones, interferencias, problemas de acoplamiento, eso estamos muy claros, pero el ancho de banda no es el ancho de banda arriba, es el ancho de banda que en todo el sistema prácticamente llegó a la pantalla del analizador y si todo funcionase perfectamente, ese ancho de banda no tiene ninguna diferencia con el ancho de banda de la señal original.
Señores, encantado en haber presentado esta información para ustedes. Escríbanme si tienen algún interés sobre el tema. La próxima oportunidad hablaremos de nuevamente un tema realmente interesante como es el de la antena multibanda y de la antena de banda ancha. Encantado, mucho gusto, que tengan feliz día.